Estar quienes están ingresando y ya vamos a comenzar. Muy buenas tardes a quienes están saludando en el chat también, quienes nos acompañan desde regiones. Un saludo para todos y todas. En 2 minutos vamos a estar comenzando. Bien, voy a compartir la pantalla antes de comenzar para que me puedan decir si es que se ve. ¿Se ve? Se ve. Perfecto, Perfecto, muchas muchas gracias. gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, a quienes se están conectando para este webinar, Aclara dudas del instrumento Capital Humano para la Innovación de la Gerencia de Innovación de la Corfo. Mi nombre es Stephanie Durán, soy ejecutiva técnica de la Gerencia de Innovación y hoy voy a estar liderando este espacio. Me acompaña también Javiera Gómez y Constanza Quilodrán, ambas también del equipo de la Gerencia de Innovación, con el objetivo de poder responder a todas sus consultas a través del chat en primera instancia y luego de eso, y dependiendo del tiempo que nos quede, vamos a seleccionar algunas preguntas más pertinentes de poder conversar entre todos y todas para que nos pueda servir, cierto, sobre todo en esta última etapa del proceso de formulación. Antes de comenzar, me gustaría poder darles un poco más de contexto respecto a los pilares con que está trabajando la Corfo en este último periodo entre el 2022 y el 2026. Estamos trabajando en los pilares relacionados con el financiamiento para el desarrollo, el apoyo al emprendimiento, innovación y fomento, y también la nueva política industrial basada en poder lograr un desarrollo productivo sin descuidar nuestros ejes transversales relacionados con la sustentabilidad, la equidad de género y el desarrollo territorial equilibrado. ¿Cómo lo financiamos? Lo hacemos a través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, un programa interministerial financiado con los recursos transitorios percibidos por Corfo provenientes del alto precio del litio y que se enfoca en 3 desafíos estratégicos relacionados con la resiliencia a la crisis climática, descarbonización justa y transformación productiva. Como les decía, este es un programa interministerial en el que participan los ministerios de Economía, Hacienda. Minería, no se escucha, es silenciante. ¿Ahora sí ¿Ahora se sí se escucha? escucha? Ahora sí. Perfecto. Entonces, como les comentaba, este es un programa interministerial en el cual participan los ministerios de Economía, Hacienda, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Minería, Energía y por supuesto también la Corfo. Respecto a la gerencia de innovación, nosotros tenemos una misión con la cual estamos trabajando que está enfocada en poder fomentar la investigación, desarrollo e innovación, es decir, el I más D más I, tan conocido, esa sigla tan conocida, pero siempre desde la perspectiva empresarial. Es decir, nosotros buscamos potenciar el ecosistema de innovación nacional y también regional con el objetivo de que sean las empresas las que continúen trabajando en los pilares de innovación. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de distintos mecanismos. El primero y más conocido de ellos son los cofinanciamientos, eh, algunos muy bien posicionados en el ecosistema, como son, por ejemplo, Crea y Valida, Consolida y Expande, e incluso este que vamos a trabajar el día de hoy, que es Capital Humano para la Innovación. También lo hacemos a través de la certificación, a través de la ley de I+D, que lo que busca es poder entregar un incentivo tributario para las empresas que eh, hagan I+D.
Y por último, también el acompañamiento que realizamos no tan solo a los potenciales postulantes de los instrumentos y de los distintos programas, sino que también a través de una serie de otros programas y actividades como estos mismos webinars con el objetivo de que ustedes puedan fortalecer sus procesos de postulación. Ahora a lo que nos convoca, que es particularmente este instrumento, Capital Humano para la Innovación. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de I+D+I de las empresas nacionales a través de la inserción de profesionales y técnicos de nivel superior a las empresas. Estos deben ser altamente calificados y lo que buscamos es que estos profesionales puedan abordar soluciones que a su vez aborden desafíos productivos y o competitivos que requieran actividades de investigación y desarrollo. Este es un instrumento que estuvo abierto en modalidad ventanilla abierta, sin embargo, y debido a ajustes presupuestarios, es que se anunció el cierre de la ventanilla con fecha 31 de julio del presente año. Ya esto es una noticia que todos ustedes ya deben haber recibido y que también fue publicada a través de los distintos medios de comunicación. Cuando hablamos de que el capital humano para la innovación busca apoyar actividades de investigación y desarrollo, a lo que me refiero es poder realizar actividades que enfrenten un alto nivel de incertidumbre respecto a esta efectividad de la solución. Y para eso nosotros nos enfocamos en las definiciones dispuestas en la Ley 20.241, que nos indica a qué nos referimos con investigación y desarrollo y también a lo que no se consideran actividades de investigación y desarrollo. Cuando hablo de actividades de investigación y desarrollo, por un lado, cuando me refiero a investigación, me refiero a que existe un desafío científico-tecnológico en donde se requiere generar un nuevo conocimiento a través de la búsqueda metódica basada en el método científico para poder resolverlo. Y a su vez, cuando me refiero al desarrollo, consiste en poder utilizar este nuevo conocimiento para poder generar nuevas soluciones, nuevos productos, servicios, procesos, etcétera. Y por otro lado, cuando hablo de desafíos productivos y o competitivos, me refiero a aquellos desafíos, problemas, oportunidades que son estratégicos y de alto impacto para el negocio de las organizaciones que se encuentren, en este caso, interesadas de postular en este instrumento. Acá podemos ver un diagrama que también se encuentra en las bases técnicas del instrumento, en donde podemos ver a qué nos referimos o qué es lo que nosotros buscamos. Decimos que tenemos una empresa que tiene un desafío productivo y o competitivo, que ya explicamos a qué me refiero con eso. Esta empresa también identifica que existe una brecha de capacidades, es decir, cuenta con un equipo, pero ese equipo tiene una brecha en sus capacidades y necesita la incorporación de un capital humano que puede ser un profesional o puede ser un técnico de nivel superior altamente calificado, que tiene las competencias para poder tomar este desafío y también reducir estas brechas dentro de la organización con el objetivo de que puedan crear una solución basada en I+D+I. Ya explicamos a qué nos referimos con actividades de I+D. Y también algo sumamente importante, referido también en los objetivos de este instrumento, es que buscamos fortalecer las capacidades de I+D+I de la empresa. Y eso quiere decir que nosotros buscamos que existan claramente identificadas actividades de sistematización del I+D dentro del proyecto. Esto quiere decir que son actividades que permiten que la empresa, una vez que el proyecto termina, cuente con las capacidades para poder seguir desarrollando actividades de I+D en el futuro y obviamente de manera posterior al término del proyecto. Estas actividades de sistematización pueden ser, por ejemplo, generación de manuales, protocolos, metodologías o distintos sistemas a través de los cuales la empresa puede sistematizar las actividades de I+D. Y esto, por supuesto, generará impacto en la productividad y competitividad de la organización. Este cofinanciamiento tiene un tope de hasta 40 millones de pesos y el porcentaje máximo de subsidio va a depender, en este caso, del tamaño de la empresa. Y el tamaño de la empresa está asociado al ingreso por venta anual que posee la organización. Cuando es una empresa micro y pequeña, el porcentaje de subsidio será hasta el 80%, cuando es una empresa mediana será hasta el 60% y cuando es una empresa grande será de hasta 40%.
Del aporte que debe realizar la empresa, al menos el 50% deben ser aportes pecuniarios. ¿Ya? Más adelante vamos a explicar y vamos a hacer a doble clic en qué me refiero con estos gastos pecuniarios. Por otro lado, también el tope del subsidio que puede ser destinado para la remuneración del profesional o técnico de nivel superior es de hasta 2.200.000 pesos mensuales brutos. También existirá un beneficio para pymes con sello de 40 horas. Existirá un beneficio también de 10% extra en el cofinanciamiento para empresas lideradas por mujeres. O también puede ser que eh, el técnico de nivel superior o profesional que se contrate sea mujer. Y también importante indicar que el plazo del proyecto es hasta 12 meses con un hito técnico de continuidad en el mes cuarto de ejecución. Vamos a también explicar y hacer un doble clic en a qué me refiero con el aumento del cofinanciamiento por el beneficio mujer. En este caso particular, en el instrumento Capital Humano para la Innovación, se podrá optar a este beneficio cuando la empresa es liderada por mujeres, es decir, que cumple con la normativa de empresas lideradas por mujeres dispuesta también em, en los descargables a través de la página. Es decir, en el caso de las personas naturales, cuando la empresaria individual es mujer, y en el caso de las personas jurídicas, cuando una o más mujeres tienen al menos el 50% del capital social de la empresa, o cuando una o más mujeres tienen participación de al menos un 30% de este capital social y además la representación legal de la empresa corresponde a una mujer. Por otro lado, también pueden optar los proyectos en que la contratación, es decir, el profesional o técnico de nivel superior, corresponde a una mujer en su sexo registral. Existen algunas consideraciones, es decir, ambos aumentos son excluyentes, por lo tanto no son acumulables. Si hay algún proyecto que cuente con ambas condiciones, de todas formas el aumento máximo es hasta el 10% del cofinanciamiento. En tal caso, además, el tope mensual del subsidio para la remuneración bruta aumenta, llegando hasta 2.616.666 pesos, y el aumento del porcentaje es aplicado una vez que el proyecto es aprobado. Esto es sumamente importante porque ustedes cuando formulen su proyecto deben hacerlo como un proyecto común y de manera posterior, cuando el proyecto es adjudicado y se presenta la documentación necesaria para optar al cofinanciamiento extra, es que estos porcentajes son ratificados. Acá vemos un ejemplo muy rápidamente de una empresa pequeña, es decir, con ventas de hasta 25.000 UF, que opta al máximo del subsidio con el mínimo de los aportes, es decir, a 40 millones de pesos correspondiente al 80%, con un mínimo de aportes del 20% correspondiente a 10 millones de pesos. En este caso, el aporte de 10 millones de pesos debe ser al menos el 50% pecuniario, es decir, 5 millones de pesos. Si esta empresa, de manera posterior, opta al aumento del cofinanciamiento, tenemos que el subsidio va a aumentar a 90%, es decir, 45 millones de pesos, y podemos ver que el aporte pecuniario puede ser incluso de 0 pesos, porque el aporte puede ser completamente valorado. ¿Qué actividades y gastos son financiables por este proyecto? En primer lugar, tenemos obviamente lo que es más importante y lo que se lleva la mayor cantidad del subsidio, que es la contratación del personal, que como les decía puede ser un profesional. Este profesional puede o no tener magíster o doctorado. Lo importante es que sea en las áreas de ciencia, tecnología o innovación. También, como les decía, puede ser un técnico de nivel superior. Lo importante es que cumpla con la experiencia para poder resolver el desafío. Es importante indicar que el- el- el resto del subsidio puede ser ocupado en otras actividades o en otros gastos, como por ejemplo materiales infungibles para prototipaje y actividades de investigación y desarrollo, asistencia a seminarios nacionales e internacionales cuando es pertinente y por supuesto cuando cuenta con la aprobación técnica. También costos financieros de garantía, también adquisición de equipamiento que claramente tiene un tope de 2 millones de pesos. Es importante indicar que no se financian remuneraciones de personal preexistente, solo pueden considerarse como aporte valorado del beneficiario.
¿Cuáles son los criterios de evaluación? Es decir, en qué nosotros nos vamos a fijar para poder seleccionar aquellas iniciativas que sean más pertinentes. Ustedes lo pueden ver en este cuadro. Se evaluará con nota de 1 a 5 de acuerdo a los criterios establecidos y las ponderaciones establecidas en las bases técnicas del instrumento. En primer lugar, tenemos la caracterización e identificación del desafío de la empresa. Nosotros necesitamos que ustedes identifiquen claramente, eh, de manera clara y de manera coherente, cuál es el desafío productivo y o competitivo de la empresa, por qué es importante para el desarrollo del negocio y cuál es la necesidad de desarrollar actividades de I+D para resolver este desafío. Además, es importante para nosotros saber cómo este desafío va a impactar en la organización, es decir, cuál es la situación en que ustedes se encontrarían sin el proyecto y con el proyecto. Por otro lado, vamos a evaluar el perfil de los participantes. Por un lado, el perfil del beneficiario, es decir, que cuente con las capacidades técnicas, financieras y de infraestructura para el desarrollo de este proyecto. Y también, por supuesto, vamos a evaluar el perfil del profesional o técnico de nivel superior en donde nosotros vamos a ver que cuente con la experiencia adecuada para poder resolver el desafío. También vamos a tener como criterio el plan de trabajo y la metodología, con un 20% de la ponderación. Acá vamos a evaluar que efectivamente ustedes también ocupen el material que nosotros les damos en la plataforma, es decir, los formularios de Excel, de plan de trabajo y de presupuesto. Y por último, también como criterio los resultados e indicadores comprometidos en el proyecto, es decir, que estos sean coherentes y que nos permitan a nosotros poder medir de manera clara los resultados que se van a obtener. Ahora, como dice este webinar, que es de aclaración de dudas, lo que hemos hecho es seleccionar aquellas preguntas más frecuentes que nos han hecho a lo largo de todo el ciclo de webinar y también de asesorías que hemos realizado, y los errores más comunes que se cometen en este tipo de formulaciones para que podamos revisarlas y que ustedes no se equivoquen en eso particularmente. En primer lugar, y la primera pregunta, es si existen requisitos de antigüedad para postular este instrumento. Y la respuesta es que sí, ya sea persona jurídica o persona natural, se debe contar con a lo menos 18 meses contados desde la fecha de inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría. Esto es sumamente importante porque si no automáticamente quedan fuera por admisibilidad. Por otro lado, también una pregunta que nos realizan es si existen requisitos de ventas para poder postular. Y la respuesta es que sí existen. Ustedes sí deben acreditar ingresos por venta dentro de los 18 meses previos a la postulación. Es importante indicar que estas ventas no necesariamente deben ser todos los meses y tampoco tenemos un monto específico de mínimo, sino que es importante que ustedes demuestren que efectivamente las tienen para que nosotros podamos ver que ustedes son eh, una empresa que tiene actividad. Otra pregunta frecuente que hemos seleccionado se relaciona que si existe algún beneficio adicional para empresas lideradas por mujeres y cómo se aplica, en este caso como este y muchos otros de nuestros instrumentos, y como lo expliqué hace poquito, existe un beneficio para las empresas lideradas por mujeres que postulan a Capital Humano para la Innovación, que corresponde al aumento del porcentaje de cofinanciamiento. Eh, y en este caso particular de Capital Humano para la Innovación, se puede obtener tanto si es que la empresa es liderada por mujeres o si el capital humano contratado es una mujer en su sexo registral. También otra pregunta que hemos seleccionado es si una empresa tiene el sello 40 horas, ¿cuál es el beneficio que obtiene? Es importante indicar que existe una bonificación extra sobre la nota final obtenida a aquellos proyectos que cumplen con los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que ser una empresa de menor tamaño. Y por otro lado también deben contar con el sello que certifique que implementaron de forma anticipada la reducción de la jornada laboral establecida en la Ley 21.561. Otra de las preguntas que constantemente nos realizan es si esta convocatoria es excluyente con otros programas de Innova. Y la respuesta es que ustedes pueden postular a otras líneas de financiamiento o a otros instrumentos de Innova, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en cada una de las convocatorias. Además, es importante que los objetivos
de los instrumentos sean diferentes, es decir, lo que vamos a financiar sea diferente y que no exista duplicidad en el recurso humano. Nosotros también nos fijamos en eso. Por otro lado, también es necesario contar con el capital humano para la postulación. Esta pregunta nos realizan muchísimo y la respuesta es sí. Como ustedes pudieron ver en los criterios de evaluación, se evalúa la experiencia de este capital humano, los estudios que tenga, la formación que tenga y la experiencia técnica que tenga. Por lo tanto, es necesario que ustedes postulen con el capital humano ya definido y por supuesto también con toda la documentación que se requiere, tanto con el currículum como con los certificados, etcétera, etcétera. También hay otra pregunta que se repite muchísimo, es que si este profesional o técnico de nivel superior a contratar debe estar inscrito en la base de datos referencial de la Corfo. Si ustedes ingresan a la ficha web de este instrumento, pueden ver que existe un listado referencial de capital humano que quiso estar incorporado de manera voluntaria para poder apoyar a las empresas que necesitan realizar estas actividades de I+D. Pero la respuesta a esta pregunta es que no. Esta nómina es solamente referencial y de uso opcional para las empresas postulantes, que ustedes pueden contactar al recurso humano si es que es pertinente, pero no es necesario que el capital humano esté en la nómina para poder ser ingresado en alguno de los proyectos. Ustedes solamente postulan con el capital humano e ingresan su documentación directamente en la postulación a través de nuestra plataforma charlie.io. Otra pregunta interesante es en relación con el historial laboral del profesional. ¿Se contempla una vinculación mediante contrato indefinido, boleta de honorario u otro método? Y la respuesta es que de acuerdo a las bases técnicas se solicita que el capital humano no tenga vinculación laboral o de prestación de servicios con el beneficiario, por lo menos, o sea, que no tenga en este momento, que no haya tenido en un año plazo previo a la postulación. Aquí también cuentan las boletas de honorario y la prestación de servicios. Por otro lado, también, ¿qué sucede si el salario bruto supera el máximo permitido por las bases, que es decir, 2.200.000 pesos mensuales? ¿La diferencia puede ser cubierta por la empresa? Y la respuesta es que sí, es posible cubrir el diferencial con cargo al beneficiario, pero en este caso sería como aporte pecuniario. Aquí voy a tratar de borrar esto. Si les pedimos ahí encarecidamente, por favor, que no rayen la pantalla. Muchas gracias. Continuamos. Respecto a que si se debe el profesional trabajar a jornada completa a través de este instrumento, bueno, me salté una pregunta, retrocedo a la anterior, me desconcentré un poco ahí con las rayas de la pantalla. ¿Qué procede si el proyecto se diseña en base a un perfil de profesional, pero al momento de comenzar el proyecto, también pudiese ser durante la ejecución del proyecto, este profesional ya no está disponible? Esta pregunta siempre la realizan y es pertinente poder indicarles que si ustedes deciden poner término al contrato de este profesional o técnico de nivel superior originalmente seleccionado o este a su vez presenta algún tipo de renuncia, ustedes pueden durante la ejecución del proyecto o antes de iniciar este proyecto solicitar el cambio a Innova Chile, indicando las razones por la cual se realiza este cambio y obviamente tiene que ser integrado un profesional o técnico de nivel superior que cumpla con las mismas capacidades técnicas y experiencia similar para resolver el desafío. Y obviamente deben entregar la documentación que se solicita para la postulación para evaluar su pertinencia por parte de los ejecutivos eh, técnicos de la Gerencia de Innovación. Otra pregunta es que si este profesional debe trabajar a jornada completa y la respuesta es que sí. La relación de este profesional o técnico de nivel superior a contratar y la beneficiaria debe estar regida por el Código del Trabajo y debe pactarse a jornada completa. No se permitirán contratos de prestación de servicios a honorarios. Por último, y también porque siempre nos preguntan respecto a los TRL, es decir, a los niveles de maduración de la tecnología, en la postulación ustedes deben declarar
cuál es el TRL en el cual ustedes se encuentran y el TRL al que pretenden llegar también durante la ejecución del proyecto. Es importante indicar que este TRL al que ustedes se encuentran es netamente declarativo y no pertenece a los requisitos impuestos por las bases técnicas del instrumento, pero es importante que ustedes lo puedan reconocer. Por eso les mostramos esta lámina, en donde se indica que el nivel de maduración de la tecnología puede estar entre un TRL 1 a un TRL 9, en donde TRL 1 nos referimos a los principios básicos de la investigación, y ya en un TRL 9 nos referimos a un sistema probado y que esté operando con éxito en un entorno real y que obviamente sugiere una expansión de mercado de manera rápida. Dentro también de los errores frecuentes que nosotros hemos identificado, muchos de ellos están relacionados con el presupuesto que ustedes integran en la formulación. Y para eso, y antes de pasar a esta lámina en particular, quiero recomendar a todos a quienes estén formulando en este minuto que puedan ingresar a la ficha web y puedan revisar el material dispuesto en los videos, específicamente el webinar de formulación de proyecto. En ese webinar en particular, revisamos cada una de las secciones del formulario de postulación y revisamos qué es lo que nosotros esperamos en cada una de las preguntas que se realizan en el formulario. También revisamos de manera exhaustiva el plan de trabajo y el presupuesto para entregar todos los tips. Y obviamente en este webinar que es de Aclaradúa no los vamos a repetir todos porque ese material se encuentra disponible en la página. Hay una cosa importante y es que cuando ustedes formulen su presupuesto deben definir y justificar cada uno de los gastos que se indican en este formulario y en este Excel. Es decir, lo que nosotros no esperamos es que esté incompleto, que no esté definido cada uno de ellos. Lo que nosotros sí esperamos es lo que está en el cuadro de más abajo, es decir, que esté correctamente descrito y justificado de manera técnica cada uno de los gastos, y estos gastos deben tener relación con las actividades descritas en el plan de trabajo. También es importante que si existe algún ítem, por ejemplo, relacionado con insumos o fungibles, ustedes puedan indicar la descripción completa del gasto y en esta descripción completa puedan definir cuáles son los insumos y materiales que van a comprar en este ítem en particular, tal como se muestra en el ejemplo. Y acá tenemos otro ejemplo también relacionado con lo mismo. Es importante especificar los materiales e insumos requeridos en cada uno de los ítems. Acá tenemos un primer cuadro de lo que nosotros no esperamos, en el fondo que sea tan abierto, tan global, y lo que nosotros sí esperamos. Si ustedes se fijan en el cuadro de abajo, en la descripción del gasto se indica claramente cuáles son los tipos de materiales para las pruebas que se van a necesitar y que se van a gastar en ese ítem en particular. Es pertinente que podamos darles una explicación de los conceptos presupuestarios, no tan solo para este instrumento en particular, sino que para los instrumentos de la gerencia en general. Tenemos la clasificación por tipo de gasto, en donde encontramos los gastos de operación, gastos de administración y gastos de inversión. Ya vamos a explicar cada uno de ellos más adelante. También por el tipo de fuente u origen del gasto, en donde encontramos aportes pecuniarios y valorados, y también por el tipo de participante, en donde encontramos, por ejemplo, beneficiarios, asociados, coejecutores, empresas atendidas o entidades colaboradoras, dependiendo cada uno de los instrumentos. En este instrumento en particular, solamente vamos a tener el tipo de participante beneficiario. Por otro lado, también si explicamos el concepto, la explicación de conceptos presupuestarios, encontramos estos tipos de gastos. Primero, los gastos de operaciones, que son aquellos gastos directamente asociados a la ejecución del proyecto. Acá pueden incluir, por ejemplo, insumos, viáticos, servicios de viaje, pasaje, etcétera. También gastos de administración, que son los gastos indirectos necesarios para la administración del proyecto. Acá pueden incluir algunos ítems como, por ejemplo, servicios básicos, contabilidad o apoyo administrativo. Y por último, los gastos de inversión, que son aquellos gastos inventariables y que son activos fijos o durables que permiten la implementación del proyecto. Recordar que acá tenemos un tope de 2 millones de pesos y pueden incluir elementos como maquinaria, equipos o mejoras de infraestructura.
Algunos errores comunes, por ejemplo, la definición del tipo de servicio que se vincula a operación o administración. Muchas veces pasa que se equivocan, entonces es importante tener esta separación a que si el gasto corresponde eh, a operación o administración. También la definición del objeto y no del sujeto que realiza la actividad, en este caso en los gastos particularmente de administración. Otro error común es que no se justifique correctamente el gasto y también la necesidad de desglosar los ítems a partir de uno general. Otros conceptos importantes relacionados con el aporte pecuniario, en donde dijimos que tiene que ser de al menos el 50%, corresponde a recursos nuevos generados exclusivamente para la ejecución del proyecto. Esto quiere decir que si el proyecto no se hubiera realizado, el gasto no se hubiera realizado tampoco. Implican un desembolso de dinero real, es decir, pagos, compras, contrataciones nuevas, etcétera, y se deben respaldar con comprobantes de pagos reales, como boletas, transferencias, etcétera. Y por otro lado también tenemos los aportes valorados que corresponden al uso de recursos preexistentes ya disponibles al momento de postular. En este caso también no implica un gasto adicional, pero de por sí tiene un valor estimado y se respaldan de otra manera mediante certificados de aporte, memoria de cálculo, por ejemplo, el uso de oficinas, hora de profesional que ya está contratado, etcétera. Algunos tips finales antes ya de pasar a las preguntas están relacionados con la elaboración del presupuesto, que nosotros sabemos que es una debilidad en muchas de las formulaciones. En primer lugar, esta línea de financiamiento solo permite la contratación de un profesional o técnico de nivel superior. Esto es sumamente importante porque pasa mucho que incluyen dos o tres. Y en este caso en particular de este instrumento, solo se permite la contratación de un profesional o técnico de nivel superior. En el caso de que para el desarrollo del proyecto se necesiten más de un profesional, es probable también que debamos mirar otros instrumentos u otros apoyos que pueda tener la gerencia. Además, este profesional o técnico de nivel superior se contrata en modalidad jornada completa, regido por el Código del Trabajo, y su principal actividad está enfocada en el desarrollo de la solución y las actividades de sistematización de I+D dentro de la organización. Como ya habíamos comentado, se puede destinar un máximo de 2.200.000 pesos mensuales brutos para el pago de este capital humano, con cargo al subsidio. Respecto a la cuenta de gastos de operaciones, no se podrán presupuestar en esta cuenta tanto con aporte del subsidio o de la empresa eh, el trabajo de profesionales que realicen actividades de I+D dentro del proyecto si pudiesen ser algunas subcontrataciones específicas. Respecto a la cuenta de administración, se pueden presupuestar solamente gastos indirectos asociados a la ejecución del proyecto y no otros. Podrían ser, por ejemplo, servicios básicos de electricidad, agua, aseo, internet, telefonía y telefonía móvil. También es importante indicar que no es personal administrativo el director del proyecto o algún integrante del equipo que cuente con un perfil técnico. Se podrá presupuestar en esta cuenta con cargo el subsidio hasta máximo 2 millones de pesos. También es importante indicar que las bases técnicas lo dicen de manera textual. Con toda esta información, el monto del subsidio solicitado en la cuenta de administración no puede exceder el 15% de la sumatoria del subsidio solicitado en las restantes cuentas. Por último, respecto de la cuenta de inversión, esta tiene un máximo que es de 2 millones de pesos con cargo al subsidio. Otros tips finales para la postulación están relacionados con, en primer lugar, verificar el Excel de presupuesto y plan de trabajo, particularmente en la pestaña de criterios de admisibilidad, en donde existe un cuadro de resumen que les puede explicar si efectivamente están cumpliendo o no con cada uno de los criterios. También revisar que estén todos los documentos adjuntos en la plataforma charlie.io y que estos documentos también correspondan a los formatos entregados por Innova Chile para cada una de las secciones. También fijarse que la documentación del técnico a nivel superior o profesional concuerde lo declarado en el currículum con los títulos o grados declarados. Muchas veces pasa que ustedes declaran algún grado que el profesional está estudiando en este minuto y la verdad es que si no ha terminado esos estudios, ustedes deben declarar lo que ya cuentan, es decir, con el certificado que ya cuentan. Si está estudiando un magíster, en ese caso sería solamente profesional de pregrado. También es importante que se fijen que los objetivos del proyecto estén alineados con la línea.
revisar que la información, toda la información disponible en las bases técnicas, particularmente aquellas relacionadas con los requisitos de admisibilidad que se muestran en el numeral 12.1. Y también es importante verificar que la postulación se haya enviado de manera correcta. La manera de ratificarlo es un correo de recepción que les envía la plataforma charlie.io. Bien, estamos terminando. Esos fueron los tips, algunas de las preguntas clave también para la formulación de este instrumento. Pero antes de terminar y pasar a las preguntas, me gustaría dejarlos cordialmente invitados a nuestra plataforma de vinculación con el ecosistema, corfoconecta.cl, una plataforma que hemos diseñado con el objetivo de poder conectar con el ecosistema, fortalecer las capacidades tanto de nuestros beneficiarios como de nuestros postulantes a través de las academias, también conectar con el ecosistema a través de nuestra red de partners, descubrir historias que inspiran de otras empresas que han logrado realizar innovaciones de alto nivel a nivel nacional e internacional. También participar de los diferentes desafíos de innovación abierta que hemos presentado al ecosistema nacional. Y por último, enterarse y participar de todo nuestro calendario de actividades y convocatorias. Muchas gracias. Quiero dar el paso a Constanza a ver si nos puede comentar cómo va el chat, si hay alguna pregunta en específico que pudiese servirnos a todos y todas quienes estamos acá. Gracias, Stephanie. Las preguntas están siendo contestadas en el chat. Sin embargo, siempre nos aparecen preguntas que pudiesen ser comunes para los participantes, aun cuando también la hayamos visto en tu presentación, Stephanie. Pero para dejar súper claro, ¿el profesional puede ser persona extranjera? Hola. Javi, dale tú. Sí. Sí, hola. Sí, el profesional excepcionalmente podría ser un extranjero con residencia definitiva en Chile, o bien si es que el profesional no tuviera esa residencia y necesitaran traer una capacidad desde el extranjero hacia Chile, deben justificar por qué esa capacidad no está disponible acá en Chile y requieren traerla desde el extranjero. Si es que ustedes entran al formulario de postulación y identifican a un profesional que no tiene residencia aquí en Chile, les va a aparecer de inmediato la pregunta para que puedan entregar esa justificación. Perfecto, gracias, Javiera. ¿El profesional puede recibir el sueldo contra boleta de honorarios? No, No. no puede recibir boleta de honorarios, eso está establecido en las bases. La contratación del profesional debe ser por código del trabajo, por jornada completa y por lo tanto lo que van a poder rendir después son liquidaciones de sueldo. Si rinden boletas de honorario, eso no va a ser aprobado en la revisión financiera. Muchas gracias. Aparece otra pregunta para que nos quede súper claro si la persona a contratar puede ser alguien que esté licenciado o en proceso de defensa de título, obviamente presentando experiencia respecto a la temática. No. Según lo que indican las bases, el profesional debe contar con su título profesional o con su título de técnico de nivel superior al momento de postular. El grado de magíster o doctorado es opcional, pero sí o sí debe tener el título. Perfecto. Respecto a la duración de la contratación del profesional o técnico de nivel superior, ¿cierto? Dependiendo del proyecto, ¿cuál es la duración? ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Ya. El profesional, depende de lo que ustedes consideren, pueden contratarlo por plazo indefinido o por un plazo definido. Eso no está establecido dentro de las bases, lo que sí, lo que les decía, por código del trabajo, por jornada completa. Ahora bien, lo que indican las bases y lo que ustedes tienen que declarar en su declaración jurada es que el profesional no haya tenido vinculación previa durante un año antes de la postulación. Por lo tanto, eventualmente, si ustedes quisieran, podrían contratarlo al día siguiente de haber postulado. Sin embargo, dentro de la rendición del proyecto, solo se va a considerar desde el momento del inicio del proyecto, que queda estipulado en el convenio, en adelante.
Esos meses que hayan sido antes durante el proceso de evaluación, de formalización, eso lo paga la empresa y no es posible o sea, no es posible incluirlo dentro de la rendición de gastos. Perfecto. ¿Es posible que sea más de un profesional o técnico de nivel superior? No, es un solo profesional por proyecto. Súper. Hay varias preguntas que se refieren respecto a la bonificación en cuanto al sello de 40 horas. ¿Podríamos quizás volver a explicar esto, de qué se trata? ¿Lo veo yo, Estefi? Sí, estaba acá, quería proyectarlo particularmente, pero se refiere a que existe para aquellas empresas de menor tamaño, eso es importante indicar, que tienen que ser empresas de menor tamaño, que cuenten con el sello de 40 horas, es decir, que demuestren que optaron por este sello para reducir la jornada laboral y que tienen que tener el certificado, eso es importante decirlo, pueden optar a un beneficio extra y este beneficio consiste en una bonificación adicional en la nota final cuando ya está evaluado. A eso se refiere. Muchas gracias. Respecto al proceso de fichas de orientación, ya tenemos cierto una fecha respecto a cuándo cierra la ventanilla y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo pueden enviar esta ficha de orientación para tener una retroalimentación? Voy yo. Es que me topo con la Connie. Esta ficha es absolutamente opcional, eso es importante indicar. Ustedes pueden enviar directamente una postulación sin haber pasado por la ficha de orientación. Es importante indicar que la ficha hoy en día está abierta, es decir, ustedes pueden generar, solicitar una retroalimentación. Sin embargo, para poder optar a tener esta retroalimentación, el máximo son 30 días hábiles para recibirlo. Entonces, como queda tan poquito para que se termine la convocatoria y envíen la postulación final, los invitamos también a considerar esos días. Quizás sea más pertinente que puedan ahora, en este minuto, de plano enviar una postulación. Perfecto. Quizás la última pregunta y se repite también, o solicitud tiene que ver con volver a explicar a qué nos referimos con aporte en personal preexistente o qué es el personal preexistente. Ya. Perfecto. Ah, ¿voy yo? Dale, Estefi. Voy yo y después me complemento, así se me va algo. Ustedes pueden realizar aportes desde la empresa. Estos aportes pueden ser pecuniarios o valorados. Cuando son valorados, pudiesen ser, por ejemplo, recursos preexistentes. Y esto quiere decir que son recursos que ya están disponibles al momento de postular, que podrían ser, por ejemplo, un profesional que ya haya sido contratado anteriormente a la ejecución del proyecto y entonces ustedes lo pueden rendir como aporte valorado de la empresa. Y por otro lado, esto está contrapuesto con los que son los aportes pecuniarios, que son aquellos aportes o desembolsos reales, es decir, que son exclusivamente generados para la ejecución del proyecto y que probablemente si el proyecto no se hubiese ejecutado, este gasto no se hubiese realizado. Es importante indicar que al menos el 50% de los aportes deben ser pecuniarios. No sé si hay algo que se me escapa, Javi. No, es eso, o sea, porque lo preguntaron aquí en el chat, yo traté de responder un poco, pero quizás sigue quedando la duda. La idea del personal preexistente son personas que ya se encuentran contratadas al momento de la postulación por la empresa. Y lo que permiten las bases es que se puedan considerar horas de trabajo de estos profesionales que ya forman parte de la empresa, que vayan a formar parte del equipo donde este profesional se va a incorporar. Estos profesionales obviamente van a aparecer ahí en la planilla Excel y por lo tanto debieran formar parte de las actividades que están en el plan de trabajo también y del equipo que se está describiendo en la formulación y por ende se debieran entregar también sus currículum. Em, pero claro, a veces hay profesionales que van a formar parte del proyecto, que están en esta descripción del equipo, están en el plan de trabajo, pero no necesariamente los van a valorizar. Esa es una opción que nosotros damos en casos de que quieran considerar aportes valorados, que puedan incorporarlos ahí dentro de la planilla Excel como un valorizado y obviamente siempre tienen que
tener en mente que hay un tope que está restringido por el 50% de los aportes pecuniarios mínimos. ¿Ya? Así que según eso ahí tienen que ir viendo cuánto es lo que van a poder valorizar efectivamente del equipo. Pero es una opción, no es necesario que sea obligación tampoco. Gracias, Javiera. ¿Mm? Nos preguntan respecto a, esto es, nos dicen es la postulación abierta, ¿cierto? Ventanilla abierta. Sin embargo, las ventanillas también se cierran. Y esto, entonces tenemos presente ya un pronto cierre de ventanilla y nos preguntan cuándo se abre nuevas. No tenemos una fecha exacta, pero según nuestro calendario esperamos poder abrir de nuevo por ahí por noviembre. Pero está todo en veremos. Puede tener modificaciones en el futuro. Yo creo que es importante que puedan estar revisando la página, particularmente los programas de innovación, porque nosotros no podemos adelantar ni decir ninguna fecha si es que no existe un calendario que esté ratificado como corresponde. Creo que hemos dado respuesta, ya sea de manera escrita o hablada a través de la apertura del micrófono a todas las preguntas. Hay unas manitos levantadas que no sé si es que se mantienen o no, porque la invitación era más que nada a escribir la pregunta. Entonces no sé si es que alcanzaron a escribirlas y si es que ya están solucionadas las consultas. Connie, yo creo que les podemos dar la opción, sin embargo, lo importante es que la pregunta sea breve y que ojalá sea atingente a todas las postulaciones, porque si es una asesoría más uno a uno, ya les vamos a dar un canal de comunicación para poder tomarlas. Así que vamos a ir con la primera persona, que si no me equivoco fue Daniel. Ahora puedes comentar la pregunta. Ya. Hola, era por lo mismo de la valorización del profesional, eh, que solo para ser majadero, ¿ah? Porque dice valorizar horas de trabajo de aquellos que formen parte del equipo en el que se insertará el profesional. O sea, valorizo con otros profesionales que estén en el proyecto, y estos tienen que estar bajo contrato con liquidación. Claro, la idea es que sean profesionales que forman parte de la empresa actualmente. Entonces, Ya. van a hacer con liquidación de sueldo después la rendición de esas horas. Es un aporte valorado como en cualquier otro proyecto, solo que en este caso solo se permite aporte valorado en recursos humanos para personal preexistente. Esa es como la diferencia que hay con esta línea, que el Y que sea subsidio y los 100%, aportes pecuniarios son solo para el profesional nuevo. ya, y solo personal, obviamente, 100% técnico. Claro. Ya, perfecto. Claro, si es que Gracias. necesitaran incorporar alguna secretaria o algún profesional del área financiero, el contador, eso va en administración. Ya, perfecto, gracias. Bien, vamos con Alejandro Fuentes. También las mismas instrucciones, que sea breve, por favor, y ojalá atingente a todas las postulaciones. Vale, cortito nomás. Si mi empresa ya tiene un capital humano avanzado, puedo postular otro, ¿cierto? No es restrictivo, no me excluye. Hola Alejandro. Las bases no restringen la postulación de más de un capital humano, ni en la misma convocatoria ni con convocatorias anteriores. Ahora sí tienen que evidenciar que efectivamente sea un objetivo distinto y que igual hay que entender un poco que el instrumento lo que busca es el fortalecimiento de las capacidades de la empresa. Y no solo para resolver la solución propiamente, o sea, no solo para resolver el desafío con la solución propiamente tal que requiere de I+D, sino que también en cómo se genera la sistematización y la rutinización interna de las actividades de I+D. Entonces, tienen que fijarse bien que no estén solapándose ambos proyectos en sí. Claro. Y Que en eso ese podría ser caso, algo... Sí, dime. perdón, en ese caso, si cuando yo postulo el proyecto, entre que postulo el proyecto y se adjudica, la persona si llega a caer o la contrata a otra empresa, que sé yo, ¿puedo hacer ese cambio y reenviar el perfil del nuevo profesional que va a cumplir ese proyecto al interior de la empresa para efectos de la postulación? Sí, sí. Una vez que se adjudica, si es que el profesional ya no está disponible, pueden hacer ese cambio. Obviamente solicitando la aprobación técnica, el profesional o técnico debe tener al menos la misma experiencia que el profesional que habían postulado.
O sea, si era Sí, magíster, mínimamente debe tener magíster, y si no, puede ser alguien con incluso más experiencia, podría ser eventualmente un doctor, por ejemplo. claro. Pero más que nada por ese desfase entre que se postula y se adjudica, pueden pasar muchas cosas en esos meses. Claro. Entonces, será mi duda, ¿no? Y la persona puede ser contratada, entendí yo, después de la postulación. Al otro día de postular, ya se le puede dar el contrato a esa persona, para asegurarla. Sí, sí. Ya, Solo que esos meses, hasta el inicio del proyecto, no se pueden rendir en el proyecto. naturalmente. Se entiende, se entiende. Gracias. Súper. Súper. Vamos con Raimundo. Raimundo, Parece que no no. está. Vamos con Omar. También las mismas instrucciones. Omar, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Consulta rapidito, mira, el grado de profundidad del profesional a contratar tiene que ser con nombre y apellido o puede ser un perfil. Y dado que si fuese un perfil, ¿qué grado de profundidad tendrían que tener los otros ítems como operaciones, inversiones, etcétera? Porque yo tengo claro la problemática, pero no la Ujú. solución. Y se supone que esta persona debe llegar a proponer esta solución. Entonces, cómo cotejo ambas cosas, po? Porque yo no le voy a decir, este es el presupuesto para que lo que hagáis y estos son los materiales para que hagáis lo que necesito que me solucione. ¿Se entiende? En este caso en particular, como estaba en las preguntas frecuentes mencionado, es necesario postular con el capital humano incorporado dentro de la postulación. Ya, es decir, ustedes tienen que poner toda la documentación de este profesional o técnico de capital humano que debe estar individualizado con su currículum y todos sus certificados de títulos pertinentes para poder postular. Es decir, lo que tú indicas no sería tan pertinente porque es necesario que ustedes ya indiquen cuál es la solución que van a desarrollar durante la ejecución del proyecto. Ya. Y Complementando si, lo que dice Stephanie, lo que nosotros hemos visto que sucede bastante es que como el profesional igual es reclutado antes del proceso de postulación, durante la formulación, muchas veces trabajan en conjunto con la empresa para poder plantear el proyecto en sí, para poder describir técnicamente la solución que plantean, para poder identificar efectivamente cuál es el desafío, caracterizarlo, dimensionarlo, para proponer cuál va a ser la estrategia de sistematización de las actividades de I+D, para plantear el plan de trabajo que quede también robusto. Entonces, quizás aconsejamos que ocurra eso primero, que tratar de encontrar al profesional que pudiera estar interesado en postular en este proyecto y que trabajen en conjunto en esa postulación para que pueda hacer con la profundidad requerida el proyecto. Ujú. y si se cae esa persona hasta el momento de la formalización, ¿se cae el proyecto o la nueva persona tiene que someterse a todo el plan de trabajo y recursos que estaban antes formulados? Es lo segundo, tal como le decía el Alejandro, si es que llegara a no estar disponible la persona al momento de que se notifica la adjudicación, ustedes pueden proponer a otro profesional con las mismas o mejores características técnicas que el profesional que tenían propuesto en la postulación y que él continúe con el desarrollo del proyecto. Ok, gracias. Ujú. Súper. Para terminar, vamos a ir con Natalia Cabrera y ya vamos a dar por finalizado. Hola, Hola, te escuchamos. gracias. Tengo dos consultas. La primera es, entiendo que las personas naturales también pueden postular a esto, y mi pregunta ahí es si puede ser una empresa de servicios profesionales. Y la segunda pregunta es si puedo autocontratarme para el proyecto a desarrollar o debo valorarme como un aporte de mi empresa al proyecto. Esas dos preguntas. Muchas gracias. Debe Sí. ser una persona natural que tribute en primera categoría para poder postular al proyecto. Y obviamente la beneficiaria, persona natural, no puede ser igual al profesional o técnico que se va a contratar. Sí. No sé, Stephanie, si quieres complementar ahí. Sí, importante indicar lo que tú decías. En el caso de ser una persona natural, también debe cumplir con el requisito de tener inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría, al menos 18 meses, y contar con ventas. Bueno, y me sumo a lo indicado por Javiera respecto a que no se puede contratar a la misma persona.
Bien, solamente para, a modo de recordatorio, el cierre de esta ventanilla en la fecha exacta es el 31 del mes presente, es decir, julio del 2025. Así que invitamos a todas y todos a poner el pie en el acelerador y poder terminar esta formulación para que no se queden fuera. También importante, acá voy a compartir pantalla rápidamente para recordar el correo de contacto que tenemos, que es difusioninnova@corfo.cl. No sé si ahí creo que se está viendo. Difusioninnova@corfo.cl. En este correo pueden resolver todas sus consultas relacionadas con la formulación final del instrumento. También solicitar asesorías uno a uno en el caso de ser pertinente y tengan alguna duda muy específica de lo que están formulando. Les deseamos muchísimo éxito en esta formulación, que puedan enviarla en el tiempo indicado que es pertinente y recordar también nuestros medios de comunicación. Un abrazo a todas y todas a todas y todos y que tengan una excelente tarde. Chao, chao.